Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la explicación de este contenido, donde hablaremos todo lo concerniente a género lírico. Vamos a empezar hablando de los orígenes del lenguaje lírico. Lo lírico se relaciona directamente con la poesía como arte y con el poema como su expresión. En Occidente, los orígenes del lenguaje lírico son griegos, ya que en el siglo VII a.C. existieron textos poéticos que eran recitados ante un público acompañados por instrumentos musicales como la lira, de ahí su nombre de género lírico. Los subgéneros poéticos de la antigüedad clásica. Desde la Grecia antigua se han venido cultivando algunas formas específicas que pueden considerarse subgéneros poéticos. Los poetas de forma individual o grupal han adoptado esas distintas formas para cantar y expresar lo que viven, sienten y perciben. Subgéneros poéticos de la antigüedad clásica. La canción, poema lírico de contenido amoroso que se expresa con música. La oda, poema que se dedica a la celebración de un hecho o a la alabanza de una persona admirada. Égloga, poema protagonizado por pastores idealizados que cantan sus tristezas amorosas. Elegía, poema que muestra el lamento por la muerte de un ser querido. Sátira, poema que a través del humor presenta defectos individuales y sociales. Puedes detener el video para que tomes nota de todo lo que aquí se está compartiendo. La poesía prehispánica. Bueno, aquí vamos a tener un poco de historia. Antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras, hubo aquí pueblos con un desarrollo cultural muy avanzado. Entre ellos sobresalieron los mayas, los mexicas y los incas, quienes dieron origen a literaturas muy particulares cuyas formas no son muy distintas de las originadas en Grecia. En la América prehispánica, la lírica se centró en sus creencias. Junto a cantos y danzas, los poetas exaltaron las hazañas de sus guerreros, así como lo maravilloso de la creación. Se encuentran registros que datan del siglo XV. Vamos a hablar de esos registros líricos prehispánicos. Aquí tenemos que mencionar lo siguiente. Cuando se habla de poesía prehispánica, se hace referencia a la tradición poética oral y escrita que existía antes de la llegada de los españoles. Los registros que existen hoy y que se estudian como obras de la literatura prehispánica fueron obtenidos gracias a documentos posteriores escritos principalmente por sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica. La mayoría de ellos trabajaron con indígenas que les servían como traductores. Género lírico. Bueno, aquí cabe mencionar que a este género pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan emociones íntimas o un sentir colectivo. Es de carácter subjetivo porque muestra una visión personal de las cosas a partir de sensaciones e imágenes. Su extensión puede variar, aunque en términos generales es corta. No podemos dejar de lado los elementos,
los elementos del texto lírico. Los versos es el conjunto de palabras que forman unidades limitadas dentro del poema. En conclusión, un verso es cada línea del poema. Las estrofas es esa agrupación de versos. La rima, igualdad o semejanza en los sonidos al final de los versos. Ritmo, movimiento o música interior que posee un texto poético. Se percibe al leerlo a través de la distribución de sus versos, las pausas que tiene o los acentos en alguna de sus palabras. Estos elementos son importantes tenerlos en cuenta porque los vamos a ir desarrollando durante las distintas actividades en nuestras clases. Bueno, vamos a nombrar algunas características generales del texto lírico. La poesía presenta diversas características que se tienen en cuenta al momento de escribir un poema. ¿Por qué tenemos que tener presente esto? Porque nuestro objetivo principal en este contenido es hacer unas producciones líricas muy lindas por parte de cada uno de los estudiantes. El espacio de las emociones y las ideas. El poema pretende transmitir un determinado estado de ánimo, una sensación o un sentimiento. La inmediatez. Al leer el poema, el lector se siente en contacto directo con el mensaje del texto y con las sensaciones del poeta. La voz que habla como si se encontrara a solas consigo misma. En cada poema hay un hablante, un motivo y un objeto lírico que más adelante vamos a mencionar y a conocer su significado. La expresión de imágenes poéticas a través de figuras literarias o retóricas. Los aspectos principales de la creación lírica son: objeto lírico, ser, sujeto u objeto que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Temple anímico, estado de ánimo que refleja el poema. Motivo lírico, concepto o idea presente en una determinada composición poética. Representa lo más importante del mensaje, es decir, un sentimiento. Hablante lírico, personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitirle al lector su realidad, su propia forma de verla y de sentirla. Aquí termina nuestro primer tutorial. Vamos a tener en cuenta todo lo visto, ya que es muy importante tener unas bases conceptuales antes de trabajar toda la producción.